En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había encontrado el tesoro y estaba dispuesto a subir a través del altar que se había formado. Esa gente Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, que gracias a un evento fortuito se encontró con una increíble maestra que lo guiará a través del camino de la cultivación. Sigamos con la historia donde la dejamos. Una vez nuestro prota está subiendo, la peli blanca le dice que lo sienta bien, y es ahí donde nuestro prota se pone en posición de cultivar, cierra los ojos y empieza con la práctica. Los truenos aparecen de lado a lado, las espadas están clavadas alrededor de la matriz donde nuestro prota está cultivando, y así poco a poco nuestro prota comienza a sentir el poder de la espada. Mira hacia arriba y ve los tajos que hay en el mismo espacio. Nuestro prota se pregunta si podría ser ese el lugar donde se transmite la verdadera intención de la espada. Vemos cómo intenta acercarse hacia uno de esos cortes y algo empieza a formarse frente a él. Todas las intenciones de espada empiezan a concentrarse en un solo punto. Nuestro prota se pregunta qué es lo que será eso. Y finalmente, desde dentro de la formación, empieza a aparecer un hombre. Nuestro prota nota que hay alguien dentro de esa formación. Se acerca, hace un saludo de reverencia, pero por dentro le pregunta a Gon Xiaoxue, la peli blanca, qué es lo que debe hacer ahora. Sin embargo, cuando voltea para buscarla, no la encuentra por ningún lado, pues parece que en ese espacio no puede comunicarse con ella. El anciano, que está frente a él, está con los ojos cerrados. Nuestro prota lo mira y piensa que por el momento es mejor esperar y ver qué pasa a continuación. Finalmente el anciano comienza a hablar, mirándolo fijamente. Le dice que su concentración es bastante buena y su destino es que pueda abrir la matriz de espadas. El anciano se presenta como Yan Shan y le pregunta cómo se llama a nuestro prota. Nuestro prota nuevamente una señal de respeto y se presenta como Lin Yang. El anciano al escuchar su nombre dice que no está mal y que parece ser una semilla con mucho talento. Luego le dice que con la base de cultivo de artes marciales de 3 estrellas, el poder del alma de un alquimista de 5º grado y la capacidad de activar ese conjunto de espadas, su talento parece bastante excepcional. Nuestro prota mientras tanto piensa que había ocultado muy bien su poder del alma, pero ese anciano incluso lo detectó, por lo que ha estado en silencio durante mucho tiempo. ¿Acaso se pregunta nuestro prota si lo estará probando? El anciano, sin embargo, le dice que no tiene que tener miedo para él, y ahora solo es un alma remanente que se quedó allí. Le dice que la razón por la que dejó ese campo de espadas es para transmitirle a alguien su intención de la espada, y después de esperar tantos años, alguien finalmente abrió la matriz de las espadas. A continuación, ve que nuestro prota lleva el colgante de jade de la secta del dragón azul. Nuestro prota se pregunta por qué es lo que se refiere. De inmediato, busca entre su bolsa lo que le está diciendo el anciano. Lo saca y se lo entrega, preguntándole si se refiere a eso. El anciano le dice que sí. Ese es un colgante de jade de la secta del dragón azul, y es algo que solo el patriarca de la secta del dragón azul puede tener. Nuestro prota no sabe a qué se refiere, pues es él justamente el que lo tiene. El anciano le pregunta si él conoce a la secta del dragón azul, pero nuestro prota se disculpa diciéndole que no conoce nada de eso. El anciano le dice que está bien, pues, después de todo, fue hace mucho tiempo, tanto que ni siquiera él puede recordar cuánto tiempo habría pasado, y le pide luego que le hable primero de cómo llegó allí. Nuestro prota le dice que está allí por la guerra de las 10.000 dinastías, pero el anciano le pregunta ¿qué es eso? Pues no conoce a qué se trata la guerra de las 10.000 dinastías. Eso hace que nuestro prota se sorprenda mucho. Le pregunta cómo es que no lo sabe, y luego le dice que están en ese momento en el este de Linjung. El anciano, al escuchar eso, piensa que resulta que han abierto ese espacio como un espacio para la proyección de discípulos, lo cual es bastante seguro. Le dice que en aquel entonces ese lugar era un lugar donde innumerables sectas se encontraban por todas partes, y más tarde sucedieron algunas cosas y la guerra de sectas llevó todo eso a su destrucción. La guerra de la secta Dragón Azul era extremadamente poderosa en ese momento y casi podría considerarse la cabeza de todas las sectas después de tomar la llave e ir en busca de los restos del patriarca del Dragón Azul. El anciano continuó diciéndole que no sabe cómo lo tratarán, pero no es algo malo después de todo. Recuerda, le dice, que cuanto más fuerte es la persona, mayor es la responsabilidad. Nuestro prota nuevamente hace una reverencia, agradeciéndole al anciano por decirle
a él y que tendrá en cuenta sus palabras. El anciano le dice que mirarlo es como verse en el pasado, pero lamentablemente no podría verlo crecer. Nuestro prota le pregunta al mayor Shang que, ya que puede conservar sus restos, no hay alguna manera de revivirlo. Pero el anciano le dice que la resurrección no es algo que cualquiera pueda hacer, o al menos alguien debe tener la fuerza de un emperador marcial. Nuestro prota al escuchar eso piensa que ese es el reino de cultivo más alto que existe. El anciano continúa diciéndole que sus restos están a punto de desaparecer y entonces le transmitirá en ese momento la intención de la espada. Nuestro prota accede y agradece de nuevo al anciano. Luego se pone en posición de cultivar y empieza a sentir como el anciano se acerca y señalándolo con un dedo empieza a acercarse a su frente. Nuestro prota siente la información entrando en su cerebro y al parecer es mucha la información. Parece estar sufriendo mientras la información entra ahí. El anciano, mientras la información entra, ordena que se abra la herencia y luego empieza a decir: primer nivel, ahora de la espada. Nuestro prota siente la energía acercándose. El anciano continúa inyectándole la intención de la espada. Ahora, segundo nivel, todas las espadas en una. Luego, tercer nivel, hombre y espada en uno. Nuestro prota continúa recibiendo toda esa carga de información hasta que finalmente se tranquiliza y le dice al anciano que había conseguido la intención de la espada. El anciano le pregunta si es que recuerda todo y nuestro prota, haciendo una reverencia, agradece por el regalo y que éste lo tendrá en cuenta. El anciano, mientras empieza a desaparecer, le dice que espera no poder olvidar todo ello. Y así, finalmente, se convierte en bruma y desaparece, dejando a nuestro prota solo en medio de la formación. Y le dice que, si algún día él tiene la suerte de ser ascendido a emperador marcial, vendrá ahí nuevamente para intentar revivirlo. Le pide que por favor lo espere. Y así, finalmente, comienza él también a salir de ese espacio. Finalmente nuestro prota abre los ojos y la peliblanca se encuentra justo frente a él preguntándole si había obtenido la herencia de la intención de la espada. Nuestro prota la saluda diciéndole que está encantado de volver a escuchar su voz de nuevo y que sí, ya la tiene. La peliblanca le dice que, por cierto, Shaolin casi ha refinado la fruta de la bestia miriada y entonces tienen que ir a echarle un vistazo. Entonces el prota le dice que espere, pues tienen que cambiar los lugares. Y es así como baja de la especie de altar que había antes de que desaparezca. Y las espadas todas comienzan a caer una vez que desapareció el altar donde ellas estaban. De inmediato caen y empiezan a clavarse en el suelo debajo de donde estaba el altar. Una vez en el suelo, nuestro prota entra a su mundo espiritual dentro del ataúd, viendo el poderoso aliento, sintiéndolo y preguntándose si Shaolin ya había terminado de refinar. La base de cultivo de espíritu marcial de 6 estrellas estaba alrededor. Entonces finalmente lo había hecho. Es entonces cuando Shaolin se acerca a nuestro prota y le agradece. Nuestro prota se sorprende mucho al ver que su pequeño Shaolin ahora estaba hablando. La peliblanca aparece, diciéndole que no se haga el tonto, pues no sería la primera vez que habría visto a una bestia demoníaca parlante. Sin embargo, nuestro prota dice que es un poco incómodo decirlo de repente. Shaolin entonces le dice a nuestro prota y a la hermana Xian Xue que lo esperen un poco más, pues primero adoptará una forma humana, y es así como empieza a transformarse en luz. Nuestro prota se sorprende al verlo, diciendo que eso es excelente, pues lo puede seguir cuando se transforme en una forma humana y no será demasiado sospechoso. Sin embargo, la peliblanca le dice que eso no necesariamente será verdad. Y es ahí cuando vemos que la transformación de Shaolin está a punto de terminar. Nuestro prota está expectante al ver el resultado de su transformación. Y finalmente, cuando está a punto de terminar, se queda sorprendido al ver el resultado. Lo que ve frente a él es a un poderoso guerrero que tiene ropa y armas con los colores de Shaolin. La peliblanca le pregunta si acaso no es un poco llamativo, pero nuestro prota no para de salir de su sorpresa. Shaolin le pregunta a nuestro prota por cómo se ve, y nuestro prota lo único que atina a decir es que se ve muy dominante. Luego le pregunta con el hacha que tenía en su mano. Shaolin le dice que ese es el tesoro espiritual condensado de su cuerpo cuando tomó la forma humana. El prota le pregunta directamente a la peliblanca si todavía puede unirse con un tesoro espiritual. Eso ya es un tesoro de grado terrestre. Pero la peliblanca le dice que ese tesoro espiritual innato que condensa una bestia demoníaca aumentará junto con ella su nivel de cultivo. Y es entonces que dicen, las bestias demoníacas son bastante útiles. Nuestro prota entonces le dice a Shaolin que ya que su nivel de cultivación también ha aumentado y también puede transformarse de forma humana, entonces es hora de salir. Shaolin accede
diciendo que está de acuerdo con él. Y es entonces nuestro prota toma su hombro y le dice que de ahora en adelante serán hermanos. Y luego se van en dirección a la salida del mundo espiritual, pensando en enfrentarse a los que estaban esperando al otro lado de la intención de la espada. Cambiamos de escena y nos encontramos ya en el mundo real. Vemos que los dos guerreros que estaban esperando a que nuestro prota salga conversan sobre la posibilidad de que nuestro prota haya muerto, ya que han pasado 12 días. El otro le dice que quizás pueden esperar 3 días más y si no aparece se irán. Sin embargo, es en ese momento donde aparece nuestro prota junto a Shaolin. Allí, Shaolin y nuestro prota aterrizan. Shaolin se ve muy dominante. Uno de ellos piensa al verlos que ya conocía a Lin Yang, pero ¿quién es esa persona a su lado? De repente, el mono nuevamente aparece allí y se preguntan cómo es que de repente se había vuelto loco. Sin embargo, el mono dice que ese Qilin, si realmente había refinado y absorbido la fruta de bestia miriada, y de repente se preguntan si ese era el Qilin que robó la fruta de la bestia miriada, ya que durante tantos días habían esperado en vano. Luego se lanzan al ataque diciendo que incluso si habían refinado y absorbido la fruta de bestia, terminarían con sus cuerpos en ese mismo instante. Vemos que incluso las bestias demoníacas de antes se lanzan al ataque de nuestro prota y Shaolin. Nuestro prota entonces utiliza una técnica. El oponente al verlo le dice que cómo se atreve a enfrentarse a los tres si ni siquiera podría pelear contra ellos. Pero nuestro prota, sonriéndole y confiado, le dice que lo enfrente directamente. Es entonces que una técnica se rompe por parte del oponente y mientras tanto Shaolin se enfrenta a las bestias, lanzándose de lleno con el hacha que estaba en su poder. Vemos que las bestias lanzan una especie de aliento desde sus bocas para contrarrestar la fuerza del hacha, y esto parece ser efectivo contra Shaolin, que retrocede en ese instante. Por otro lado, nuestro prota está utilizando las matrices que ya conoce para enfrentarse a los otros dos oponentes, y eso parece ser bastante efectivo. Vemos que incluso el mono gigante está tratando de atacar también, pero mientras está atacando nota que aparece de repente el ataúd de la vida y la muerte de nuestro prota junto frente a él. Los dos oponentes se preguntan si ese era acaso su espíritu de alma, y nunca habían visto un alma así. Se veía extremadamente rara. De inmediato, el ataúd se abre, envolviendo al gorila y succionándolo para adentro. Este empieza a luchar contra la fuerza, lanzando golpes por todos lados, y es ahí como una especie de bestia aparece, dispuesta para pelear contra el ataúd. Sin embargo, la bestia inmediatamente empieza a deformarse, entrando así en el ataúd. El mono malvado se sorprende, viendo cómo su bestia fue absorbida por el ataúd. Nuestro prota, sin embargo, mientras hace esa técnica, continúa defendiéndose de los otros dos, luchando golpe a golpe también con el otro gorila, y luego tomando distancia para realizar su técnica. Mientras tanto, los otros dos oponentes dicen que no pueden confiarse contra él y tienen que hacerlo los dos juntos a la vez. Pero nuestro prota les dice que incluso si los tres están agrupados no pueden vencerlo. Vemos que el ataúd de la vida y la muerte ya está cerrado frente a ellos. Y es entonces cuando el ataúd se acerca a ellos, se abre y empieza a absorber. De repente los tres son absorbidos por el ataúd, sin que puedan hacer nada para evitarlo. Lentamente el ataúd absorbe todo de ellos y finalmente se cierra, apareciendo dentro de nuestro prota. Nuestro prota entonces cierra los ojos y ahora en el espacio dentro del ataúd se enfrenta a ellos tres. Ellos le preguntan si acaso cree que puede lidiar con ellos al traerlos a ese espacio. Sin embargo, nuestro prota les dice que sea posible o no, lo descubrirán pronto. Le dicen entonces al mono corazón de león que su amigo y él se encargarán del prota mientras él intenta abrir un espacio o un agujero para salir de ahí. El mono inmediatamente se lanza, pero nuestro prota le dice que podría ser difícil que logren escapar de allí. Entonces los invita a intentarlo y se prepara para la pelea. Vemos cómo invoca una especie de técnica mientras que los dos oponentes suyos se lanzan al ataque, cada uno con un ataque distinto a la vez atacando a nuestro prota. Sin embargo, nuestro prota invoca un poderoso ataque para así simplemente frenar el ataque de los otros dos, y ellos descubren que lo que quería hacer nuestro prota es utilizar esas cosas para consumir su aura. Nuestro prota entonces, dentro del ataúd, les dice que llegó la hora de probar la intención de espada que acaba de dominar. Vemos cómo aparecen espadas alrededor suyo, en una especie de formación. Los otros dos oponentes se sorprenden al ver un ki de espada tan poderoso y deben haber obtenido una herencia dentro de ese dominio de la espada. Nuestro prota entonces, preparando las espadas para atacar, amenaza con acabar con sus vidas. Y es entonces que las tornas están volcadas
Y ahora los dos oponentes del prota simplemente están intentando defenderse con todas sus fuerzas. Lentamente una tras otra espada comienzan a romperse al chocar contra el escudo de fuerza que están haciendo los oponentes del prota. Sin embargo, algunas espadas logran atravesar, golpeando directamente a sus dos oponentes. Nuestro prota se acerca a ellos una vez vencidos, diciéndoles que si quieren culpar a algo, se culpen a su propia paciencia por no haberse ido antes y así evitar el conflicto con él. Intentan atacarlo nuevamente, amenazándolo. Sin embargo, nuestro prota simplemente se queda ahí parado y los dos terminan por tumbarse al suelo. Es entonces que nuestro prota voltea a ver y el mono corazón de hierro finalmente está escapando. El prota se preocupa al ver que está huyendo de allí. El mono voltea, lo amenaza diciéndole que solo espere y que un día él volverá. Pero una vez aparece afuera, quien lo espera es el Qilin, preguntándole qué es la amenaza que acaba de hacer. Entonces el mono, al verse acorralado, comienza a pelear contra el Qilin de nuestro prota. Sin embargo, este, con un poderoso hachazo, golpea su puño, contrarrestando el golpe. Los dos parecen estar en un punto muerto. Sin embargo, si nos detenemos a ver más de cerca, el mono corazón de león era el que estaba muy mal parado, con heridas en sus brazos y en su rostro. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 297. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.